Muy buenas a todos, somos Reti y Síncope. Muy buenas. Y hoy nos adentramos otra vez con Netflix y otra vez con una película española, porque la última que vimos fue 2 y lo que fue un desastre monumental. Por eso con El Páramo, película de la que hablamos hoy, íbamos un poquito reticentes, la verdad. Bueno, no solamente por estas pequeñas premisas, sino también porque ya sabéis que inconscientemente y sin querer, mejor dicho, a veces se ven pequeñas opiniones de la gente por Twitter o de la gente en páginas especializadas o revistas web de cine y lees un poquito por encima, no prestando mucha atención, pero la verdad que lo poquito que había visto eran palabras malas, siempre adjetivos malos para esta película o por lo menos para su historia y para su guión. La película se estrenó en Sitges el año pasado, pero pasó sin pena ni gloria, y este 6 de enero se ha estrenado en Netflix. El Páramo, película de 91 minutos, ópera prima de David Casademont, ¿vale? Para que veáis que bien pronuncio cuando me da la gana. Película protagonizada por varios actores conocidos en España como Inma Cuesta y Roberto Álamo, y un chaval que la verdad que a mí me ha gustado bastante, ya lo digo desde aquí, llamado Asier Flores. Pero ¿de qué trata exactamente El Páramo? Bueno, pues en esta película nos presentan a una familia que vive aislada del resto del mundo y que por causas X comenzarán a sentir como una presencia extraña a la que llamarán la bestia. Así de forma breve, haremos un poquito sin spoiler para el que no la ha visto y no sepa si verla o no, y luego haremos una parte con spoilers ya explicando lo que hemos entendido cada uno de la película, porque es de estas que muchos pondrán final explicado, ¿qué significa X de El Páramo? Tengo que decir que hay que ambientarse en la situación que nos presenta. Ponnos en contexto, que yo creo que es bastante importante. Para mí lo fue. El contexto de esta película, y por mi parte, ya voy a puntualizar antes de que lo expliques, que creo que debería estar un pelín más especificado. La película está ambientada en el siglo XIX, en algún momento de él en el que nos cuentan que ya ha habido varias guerras. Para que no lo sepa, en España, en el siglo XIX, hubo las 3 guerras carlistas, en el 30 y pico, en el 40 y pico y en el 70 y pico. Por lo tanto, podemos ambientar esta película en cualquiera de esos momentos, digamos, del 1800 y algo. Yo creo que más tiende a ser para finales de 1800, sí. Entendiendo que estas guerras carlistas ya han sucedido y que uno de los motivos por los que la gente ha decidido vivir aislada, como es el caso de nuestra familia protagonista, es precisamente todas las desgracias que ha traído la guerra. Esta película pues será una película minimalista, donde encontraremos solo esta familia en esta casa, en un páramo. Tengo que decir que en tema de fotografía, el páramo, la casa, la verdad es que está bien ambientado, te hace sentir aislado, te hace sentir que estás allí con ellos. Además, los protagonistas son actores que ya tienen un renombre, ya tienen un tiempo y también se nota que no los han cogido de La Casa de Papel y los han puesto aquí a hacer actuaciones estadounidenses. Sí que es cierto que la película, que al ser la ópera prima de David Casademont, se nota que se ha inspirado en muchísimas otras películas de terror, del folk horror y de lo que no es folk horror. Además, el hecho de que dure 91 minutos para contarte una historia que se nota que le ha faltado muchísimo por contar, le ha faltado muchísimo por ambientar, le ha faltado trasfondo, tiene las ideas claras, yo creo que sabía cómo quería empezar, qué historia quería contar y cómo la quería acabar. Le ha faltado el grosso de la película, un guión. Le ha faltado saber transmitir esa historia más allá del mensajito del principio o de que el espectador tenga que entender la ambientación que se encuentra para empatizar un poco más con todo lo que nos cuentan en El Páramo. La ha resumido bastante bien también lo que opino yo, ¿no? Creo que los personajes les falta bastante construcción, les falta bastante tridimensionalidad para entender por qué hacen lo que hacen, por qué actúan como actúan, por qué se les va la olla de la manera que se les va. Creo que necesitas mucho más trasfondo, mucho más intimismo, y más en una película que tiene tan pocos protagonistas y que tiene prácticamente una sola localización. Creo que tienes que hacer bastante más hincapié en esos pequeños detalles para poder entender el porqué de las cosas y por lo tanto para poder llevar a cabo una historia más o menos desarrollada, que creo que es también el error, por decirlo así, o el defecto más grande que tiene la película, que yo exactamente no he sabido qué me quería contar la película, qué me quería transmitir y hacia dónde iba dirigida, hacia qué foco iba dirigida la historia, porque veía como muchos frentes abiertos sin terminar de resolver finalmente ninguno, simplemente tocándolos un poquito por encima, como haciendo referencia o homenaje o como lo queráis llamar a otras películas que sí que han tenido éxito con respecto al terror. Además, la película nos quiere intentar vender un poquito la locura del aislamiento, la locura de la situación posguerra o durante la guerra, la hambruna un poquito, y en la falta de sensación del paso del tiempo hace que se vea todo precipitadísimo. Aún así, aquí es donde vamos a diferir Síncope y yo sí que creo que es una película que se puede ver, sí que creo que es una película que se puede incluso disfrutar de alguna manera. No considero que es el desastre que tanta gente está diciendo, aunque sí que es cierto que le falta muchísimo por aprender a David Casademont para poder hacer una película bien hecha, pero creo que lleva el camino que necesita. Así que por mi parte la película se va a llevar un 6, que sé que a Síncope me sorprendió cuando le dije en el sofá. Bueno, como ya lo sabía y no me ha sorprendido tanto ahora. Un 6, sí, creo
creo que la película tiene intenciones, creo que la película no está mal hecha, creo que la película, para ser una producción que ha salido en Netflix a las 6 de enero, al principio de año, a mí, la verdad, me ha gustado. Pero yo no sé tu nota, tengo intriga por saber qué le vas a poner tú. Yo no la voy a probar, yo le voy a poner un 4, pero sí que es verdad que quiero destacar que le voy a poner un 4 porque realmente no la he disfrutado, porque realmente me estuvo dando rabia muchas de las cosas que fui viendo a lo largo de la película, sobre todo decisiones y actuaciones o motivos que mueven a los personajes protagonistas, ¿no? Y eso lo explicaremos un poco en la parte sin spoiler. Creo que es lo que más ha fallado, porque el resto de cosas, ambientación, un poco el contexto, las interpretaciones y la fotografía en general, esas cosas han estado bastante bien. Y sí que es verdad que para ser una ópera prima, creo que también hay que tener en cuenta que es la primera película que ha hecho este director. Si mal no he leído, creo que tiene también por ahí un cortometraje que se llama La Bestia y que creo ha podido ser una especie de inspiración o una precuela, por decirlo de alguna forma, de este largometraje, ya que ahí los protagonistas también se llama uno de ellos Diego, como el niño de esta película. Yo tampoco creo que ha sido un desastre de película, ni mucho menos. Creo que sí que se puede ver. No es una película que personalmente yo recomendaría, pero que entiendo que hay gente que sí que se va a sentir precisamente eso, entretenido viendo una película. Sí, yo esperaba un poco más, simplemente he visto una mezcla de muchas más otras películas y no me ha traído nada nuevo, no me ha contado nada más de lo que ya me ha puesto destacado en la primera palabra nada más empezar la película. Pero con esto quiero quedarme, vamos a la zona con spoilers y hablemos de qué significa el páramo. Voy a empezar por esto que comenta Síncope. Sí que es cierto que quizás yo no me di cuenta porque cuando leí lo de las guerras del siglo XIX me puse a repasar en mi cabeza qué guerras había habido en ese momento para situarme en qué salía la película. Pero Síncope me comentó que aislamiento se quedó bastante rato en pantalla. Sí, no sé si la palabra literal era aislamiento o era aislar o era aislados. No sé exactamente cuál de los dos, pero sí que dentro de las dos frases que ponía en la película un poco como introducción se queda ahí la palabra aislamiento como diciéndote, oye, no seas tonto espectador que esto va a tratar sobre el aislamiento, ¿no? No te dejes engañar porque te saque bestias, monstruitos, pesadillas o por locuras o por supuestas enfermedades. No, esto va del aislamiento y tienes que ponerte un poco en la mentalidad de que les va a pasar un poco como a los del Faro, por hacer un poco comparativa. Como os digo, la película se nota que bebe de muchas otras, como por ejemplo del bosque. El hecho de limitar ese terreno, esa casa con esas dos figuras que ha puesto el padre nos va a recordar muchísimo a la aldea que nos encontramos en esa película, donde más allá pues te acecha el hombre, la guerra, un monstruo, lo que toque. Que nadie se equivoque, me parece bien que se hagan esas referencias o que se utilice cosas ya utilizadas. Pasa que a esta película le falta mucha personalidad, ya que parece que toda ella va a basarse en cosas así. Pero si es que ni siquiera explotan ese aspecto de la película, o sea, te lo presentan ahí como algo súper tétrico, tenebroso, con esas figuras a lo espantapájaro muy siniestras y que te recuerda un poco esa limitación obligatoria que había en el bosque, porque más allá de esa frontera marcada por el hombre estaba el mal superior, el mundo malo al que no te podías acercar y que tú tenías que vivir aislado en tu comunidad, en este caso del páramo, con tu familia, y la verdad que no se ha explotado para nada en absoluto ese tema de traspasar o no la frontera. Entonces al final ha sido como un quiero y no puedo, y sigue significando simplemente que ha cogido esa idea de una película exitosa, la que sí que funcionó, para traerlo a la suya y no aportar nada más novedoso. Vamos a centrarnos en varias escenas, que es lo que yo quiero hacer. Perdón. Pues vale. No, pero ya por eso me callo. Ya, es que me ha hecho gracia como lo has dicho. Que sí, que me he equivocado. Joder, colega. Me ha dado la risa tonta. Ya, aguanta. Piensa que te he pegado y así llora. Oh. Vamos a centrarnos en algunas pequeñas escenas del páramo, que es lo que yo creo que ha hecho que a tanta gente no le haya gustado, que el ritmo se pierda, que la película quede como ha quedado. Para empezar, el hecho de que el padre, después de que venga ese señor, se suicide con la escopeta, el padre decida llevarlo a la familia. En esa situación creo que aquí es donde el espectador más desconectó de la cinta, como por ejemplo Síncope, porque sí que es cierto que en la situación que se encuentran de hambruna, de soledad, de aislamiento y de peligro que hay en el exterior, ¿por qué el padre decidiría llevarse ese cadáver a la familia? ¿Y a dónde? O sea, ¿dónde está la familia? Ni siquiera sabes dónde está la familia, ni siquiera sabes quién es ese señor. ¿Por qué esa decisión? ¿Cuál es tu motivación para abandonar a su suerte a tu familia y largarte a tu suerte a entregar un cadáver destrozado? Porque no olvidemos que se ha pegado un tiro con una escopeta en la cabeza y que le falta media cabeza, desfigurado completamente, a entregárselo a su familia. O sea, ¿qué tipo de decisión es esa y cómo podemos entender nosotros como espectadores que acaba de empezar la película, cómo podemos entender esa situación? Tengo que decir que yo puedo justificarlo, aunque no tiene ningún sentido, es el hecho de que este señor, por la edad que tiene, ha vivido el resto de guerras carlistas y seguramente a él le hubiera gustado que si algún familiar suyo hubiera muerto perdido por ahí, pues al menos lo entregaran a la familia para poder enterrarlo. Hasta ahí lo entiendo, pero en la situación que nos presentan es muy poco creíble. No dejarías a tu mujer y a
tu hijo muertos de hambre allí solos, exactamente por lo que dice Síncope. No sabes quién es, no sabes dónde vas a ir a entregar ese cuerpo. Nada. Y hay mucho peligro en el exterior. La excusa para todo lo que pasa, para todo el conflicto de la película y para todo el desarrollo de la película es tremendamente conveniente y no se entiende. O sea, ya partiendo de esa idea, nada puede salir bien. Hablemos de la locura de la madre, ¿vale? Que creo que es el centro epicentro de toda la película. Aquí hay varias cosas que tener en cuenta. Sí que es cierto que el aislamiento nos lo han dejado claro, que afectará a la mente de esta madre y este hijo. Obvio. Sí que es cierto que vemos como la madre, a medida que pasa la película, se va encontrando como extraña, se va encontrando mal. Nunca nos aclara exactamente si tiene fiebre o no, pero sí le vemos unas ojeras, la vemos cada vez más errática, más distante con su hijo, cada vez más paranoica y cada vez más al borde de la locura. De aquí que yo pueda justificar esto, sí, es el hecho de que coja tanto la escopeta, de que dispare al aire, de que vea cosas donde no están. Sí que es cierto que una situación en la que se encuentran en tanto el ambiente de guerra como el ambiente de soledad puede llevar a una persona a esos momentos de locura transitoria. Yo una vez más creo que es extremadamente conveniente el mal uso de las balas y las escenas con la escopeta. Creo que son repetitivas y necesarias y que no era llegar a tal extremo, más que nada porque nosotros no sentimos, o yo voy a hablar por mí, yo no he sentido el paso del tiempo, yo no he sentido esa decadencia, ese camino hacia la locura, yo no he sentido el hambre, no he sentido la falta de fuerzas, no he sentido apenas ese cambio de relación entre madre y hijo. Al principio de la película constantemente estaban jugando, la madre actuaba muy protectora con su hijo cuando su padre quería convertirlo en un hombre, y ahora parece que ella ha tomado ese tipo de actitud de que tiene que exigirle a su hijo más de lo que puede dar, simplemente porque ya ha entrado en un bucle de pesadilla o de locura. Creo que también esta locura está encaminada, o por lo menos dejan ahí unas cuantas pistas, unas cuantas ideas para que tú pienses que esta locura es porque simplemente la madre tiene miedo, y el miedo hace que veas esta bestia, ese pequeño suceso que el padre cuenta que le ocurrió a su hermana. La bestia se acerca a ti simplemente cuando tienes miedo, y una vez que ya la has visto jamás te dejará, y poco a poco se irá acercando más a ti, que es un poco lo que vemos que parece que le pasa a la madre y que posteriormente el hijo también compartirá. Este es el problema del Páramo, que ha cogido demasiadas historias, que ha querido contar demasiado deprisa y sin centrarse bien en ellas, y utilizando conveniencias muy gratuitas. Toda la historia de la hermana del padre es conveniente para meter esa historia de fantasmas de por medio, el monstruo. Desde que a mí la historia del monstruo me gusta, porque sí que es cierto que pasa de la madre al hijo. Al final el hijo se siente sugestionado por el miedo que también tiene la madre. Sí, la influencia, ¿no? En cierta forma. Él no lo ve al monstruo hasta que acaba viéndolo. Además de por la historia del padre, porque es un niño, porque también le afecta todo lo que le está afectando a la madre, y porque su madre está más lejana de él que nunca. Un detalle de la peli que sé que seguro que el director quería decirnos algo con ello, pero lo ha explotado de forma horrible, es los conejos. Los conejos, para que lo sepáis, existe una enfermedad llamada tularemia. Ahora parezco tú. Existe una enfermedad llamada tularemia. Iba a decirlo yo, perfecto síncope. Sí, iba a decirlo yo, perfecto, Rotten. La tularemia es una enfermedad que afecta sobre todo por comer solo conejos. No te puedes alimentar solo de conejos porque recibirías un exceso de proteínas, entre otras cosas, lo que te lleva a fiebre, te lleva a un montón de causas, que en esta película creo que quieren dártelo a entender que tiene la madre, ya que la vemos comer más conejo a ella que al niño, porque el niño ya sabéis que es amigo de los conejos y le da un poquito más de apuro comer, así que a la madre le afectará antes que al niño. Es una enfermedad que afecta en 3 días. O sea, realmente afecta muy rápido. Que creo que la película quería, pero no ha sabido explotar. Yo no sé si quería o no quería. Yo sí que hubo un punto de la película donde me planteé si todo esto podía ser por una enfermedad. En este caso, la enfermedad está transmitida por los conejos, pero que enseguida se me borra la idea porque no cumple ninguno de los síntomas que representan en la película. Ni siquiera creo que haya una escena donde den a entender que la madre o el hijo en algún momento tienen fiebre o están enfermos, sino que simplemente están acechados por la locura o por la ida de olla. Representa mejor la película que es algo psicológico a que realmente es algo físico. Además, la conclusión de la película ya sabemos que no tiene nada que ver con ninguna enfermedad física ni relacionada con los conejos, así que simplemente es una cosa que te dejan ahí, pues no sé si para que te cree una duda, para que le des vueltas a la cabeza o simplemente por tener un detalle. Otra cosa que quería comentar también de esas pequeñas referencias que hay a otras películas es que la música constantemente, la banda sonora me ha recordado a Insidious, muchísimo, y además para más Inri han copiado o han puesto también esa escena de los vasitos con intercomunicadores que también existe en la película de Insidious, ¿no? Entonces creo que esas pequeñas escenas que podían ser un poquito más tensas, como ya más o menos las sabíamos o las hemos visto en otros sitios, pues se quedan en nada. Además, toda la madre, las secuencias de la madre con la escopeta, aunque yo digo que a mí sí que me ha gustado, es de A Quiet Place. Vimos exactamente lo mismo, la madre con los 2 hijos, la escopeta y los monstruos acechando. Además, que ni siquiera la situación de un monstruo imaginario para dar a entender la locura en la que están viviendo, también lo hemos visto en tropecientas películas, Babadook, Monster, etc. O sea,
sea, tampoco es un tema que simplemente ha querido mezclar el folk horror, que está tan de moda, trastornos mentales, un poquito de historia de España y un poquito todo eso. Ya os digo, a mí sí que me ha gustado, pero me ha faltado esforzarse un poco más en ser original o tener algo propio. Y por último, por no dejar con mal sabor de boca y dejar la película como una mierda, sí que quiero recalcar todas las escenas del niño contando con sus dedos para los truenos cuando arrastraba la escopeta, la actuación de la madre y el hijo. La escena de la bañera también. La escena de la bañera, la escena incluso de cuando está llevando el carro, el final de la película, a mí me ha gustado. Me ha gustado que lo acaben así, me ha gustado, sí, aunque sea conveniente y todos sepamos que iba a ocurrir, como el niño pasa por fin esa frontera que el padre creó, el cuento que el padre crea, que al final cualquiera puede entender que el miedo es eso, el miedo es algo que cuanto más lo alimentes, más te persigue. Sí. Si dejas de temerle al miedo, el miedo no te hará nada. Y esa es la representación básicamente de la escena final donde el niño Diego se está enfrentando a esa bestia imaginaria, ¿no? Se está enfrentando a su miedo y se está enfrentando a que se ha quedado totalmente solo. Por lo tanto, no sé si quieres añadir algo más del páramo. Que añadan ellos en la caja de comentarios. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, sobre todo si hacéis spoiler gigantesco, por favor, para que nadie se spoile. Muchas gracias a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope, como siempre, Tirrote, a David Cause the Moon, a todo el reparto del páramo, porque esto sí me parece empezar con buen pie. Simplemente tienes que encontrar tu propia esencia. Esto te lo sacan a final de... Ah, vale. ¿Qué ibas a decir? Esto te lo sacan a final de año y no lo apruebas ni de coña. Pero no te referías a empezar con buen pie de... Empezar con buen pie, sí. Del director. Muchas gracias a todos, nos vemos en la siguiente. Venga, Agur.